生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 161 al 165. Dentro de la base de S.H.I.E.L.D., todo se descontroló. Loe y su equipo estaban en apuros. Mark y Emily habían salido tras el camaleón, y Thomas y otros se encontraban en otra misión. Así que, de ellos dependía solucionar el problema. Maldita sea, maldijo Loe entre dientes, con la frustración palpable mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Mark y Emily están persiguiendo al camaleón, y Thomas está con Daredevil. Estamos solos. El sonido de los disparos resonaba por los pasillos mientras los terroristas avanzaban, y su intención maliciosa era evidente en cada disparo que realizaban. «Director, ¿cuál es nuestro plan?», gritó un agente por encima del estruendo de los disparos, con la desesperación evidente en su voz. El rostro de Loe se tornó serio mientras ideaba rápidamente un plan. «Nos quedamos aquí lo mejor que podemos», dijo con firmeza. «Sigan disparándoles para mantenerlos ocupados, guarden sus balas y esperemos refuerzos». Otro agente, con las manos temblorosas mientras cargaba otro cargador en su arma, intervino. «¿Pero qué pasa si los refuerzos no llegan a tiempo?». La mirada de Loe se endureció, su determinación inquebrantable. «Entonces haremos que cada disparo cuente», declaró. «Vamos a borrar a estos cabrones de este mundo». Con férrea determinación, Loe salió de su escondite, empuñando firmemente su arma. Mientras las balas silbaban a su alrededor, respondió al fuego con precisión, cada disparo dirigido a neutralizar la amenaza que tenía delante. Loe declaró, con la voz abriéndose paso entre el caos. Sin piedad. Con Loe al frente, sus compañeros lo apoyaron con la misma determinación. Juntos, abrieron fuego sin tregua contra los terroristas que se acercaban. Cada segundo parecía eterno mientras luchaban contra las abrumadoras adversidades. Pero la resolución de Loe se mantuvo inquebrantable. Se negó a rendirse. Marcar lado. Mientras Mark, conocido como Nightwing, y Emily, alias Lady Vamp, se enfrentaban al astuto camaleón, la tensión se palpaba en el ambiente. «Ríndete ahora, mutante». La voz de Mark rompió la tensa atmósfera, con una postura lista para la acción. El camaleón, imperturbable, sonrió con sorna en respuesta. «Llámame camaleón, ala nocturna», replicó con un toque de diversión en la voz. Los ojos de Emily se entrecerraron mientras le preguntaba al peligroso enemigo que tenían delante. «¿Camaleón?», repitió, con un tono de cautela. Con una sonrisa burlona en los labios, el camaleón pareció rendirse, con un tono de burla en sus palabras. «De acuerdo, me rindo», declaró, con un tono lleno de sarcasmo. Pero antes de que Nightwing y Lady Vamp pudieran reaccionar, la actitud del camaleón cambió en un instante. Con rapidez, lanzó una bomba de humo, cubriendo la zona con una densa neblina. «Pero hoy no», murmuró con una risa siniestra, cuyo eco resonó ominosamente mientras desaparecía entre la bruma. Maldiciendo entre dientes, Mark escudriñó los alrededores, con los sentidos en alerta máxima. «¿Dónde está?», murmuró, con la frustración evidente en su voz. Emily, tras examinar la zona, ofreció su opinión. «Parece que se ha transformado otra vez», observó con un tono de resignación. Sabían que capturar al camaleón no sería tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que podía cambiar de apariencia a voluntad. Con la determinación ardiendo en sus corazones, Mark y Emily se prepararon para continuar la caza, sabiendo que la astucia del camaleón los mantendría alerta a cada paso. Mientras tanto, en la compañía Hilton. En la oficina de Chris Hilton. En la oficina de Chris Hilton, la tensión se palpaba en el ambiente cuando su secretaria le dio la alarmante noticia. «Señor, parece que la sede de S.H.I.E.L.D. ha sido atacada», informó con voz teñida de urgencia. La expresión de Chris se ensombreció ante la revelación. «¿Qué?». «Maldita sea», murmuró, con la mente llena de preocupación. «Llama a la policía».
Infórmales de la situación en Shield. Su secretaria asintió enérgicamente. Afirmativo, señor, respondió antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Mientras su secretaria salía apresuradamente de la oficina para cumplir sus instrucciones, Chris Hilton permaneció inmóvil detrás de su escritorio. Sus pensamientos eran una mezcla de preocupación y determinación. Tomó su dispositivo de comunicación y marcó el número de su otro viejo amigo. Isaiah, soy Chris, dijo al auricular, con la voz tensa por la preocupación. Necesito que reúnas a los mejores soldados de inmediato. Shield ha sido atacada y quiero que les brindes apoyo. Al otro lado de la línea, Isaiah Bradley, un soldado retirado, confirmó haber entendido las instrucciones de Chris con un enérgico entendido, señor, antes de poner rápidamente en marcha el plan. Una vez finalizada la llamada, Chris se recostó en su silla, y sus pensamientos se dirigieron a Loya Yoai, la directora de Shield. Aliada y amiga de confianza, la seguridad de Loe era una gran preocupación para Chris. Has pasado por cosas peores que esta, Loe murmuró Chris para sí mismo, una silenciosa plegaria por el bienestar de su amigo. Así que aguanta. Mientras esperaba noticias y tomaba las precauciones necesarias, Chris no podía librarse de la inquietud que lo invadía. La seguridad de su amigo y de todo el equipo de Shield pesaba mucho sobre sus hombros, impulsándolo a hacer todo lo posible para garantizar su protección. Lado inferior. Mientras Loe y su equipo combatían a los terroristas, otro enemigo apareció repentinamente, tomándolos por sorpresa. Maldita sea, son como hienas, no paran de venir. Gruñó Loe entre dientes mientras evaluaba la nueva amenaza. Reaccionando con rapidez, Loe giró sobre sí mismo y le propinó una potente patada al terrorista más cercano, haciéndolo retroceder tambaleándose. Mientras el terrorista tropezaba, Loe aprovechó la oportunidad y lanzó una rápida patada de hacha que impactó con precisión, derribando al enemigo al suelo. Pero antes de que pudiera celebrar la victoria, apareció otro terrorista, con su arma apuntando directamente a Loe. Con reflejos ultrarrápidos, Loe agarró al terrorista caído y usó su cuerpo como escudo, absorbiendo el impacto de las balas que se aproximaban. Con el terrorista caído protegiéndolo del fuego enemigo, Loe actuó con rapidez. Sus puños eran veloces, asestando golpes precisos y potentes. Primero, apuntó bajo, golpeando al terrorista con fuerza en el costado, dificultándole la respiración. Con un rápido movimiento ascendente, el puño de Loe impactó en la nariz del terrorista, haciendo que la sangre salpicara por los aires. Pero Loe no dudó. Continuó con otro potente puñetazo, esta vez dirigido al estómago del terrorista. La fuerza del golpe lo dobló por la mitad, dejándolo sin aliento y tambaleándose por el impacto. Mientras el terrorista luchaba por recuperar el equilibrio tras el implacable ataque de Loe, este vio su oportunidad. Con un potente salto, Loe le propinó una patada demoledora que lo hizo caer al suelo. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, Loe le estampó la rodilla en el pecho con una fuerza brutal, asegurándose de que no se levantara en mucho tiempo. Respirando con dificultad, Loe miró a su alrededor, con los sentidos en alerta máxima, preparándose para la siguiente oleada de atacantes. A pesar del peligro constante, se mantuvo firme, dispuesto a defender a sus camaradas y su base a cualquier precio. Mientras tanto, del lado del agente Phil Coulson en el otro extremo de la base, la agente Maria Hill y el agente Phil Coulson se vieron envueltos en un combate contra un grupo de terroristas junto a su equipo de 10 miembros. Mientras los disparos resonaban por los pasillos, Maria no perdió tiempo en reagrupar a su equipo. Aceleremos el paso y lleguemos hasta la directora Loe, instó Maria con voz firme y decidida. Su equipo asintió con la cabeza, concentrándose al máximo mientras avanzaban hacia la refriega. Mientras tanto, el agente Phil, intercambiando disparos con el enemigo, no pudo evitar comentar la grave situación a la que se enfrentaban. «Maldita sea, hay demasiados», exclamó Phil, mientras blandía su arma y abatía a otro asaltante. Maria sintió con gesto sombrío, reconociendo su observación. «No hay nada que objetar», dijo, sin apartar la vista de la tarea que tenía entre manos. En medio del caos, Phil aprovechó un momento de distensión, aunque de una manera poco convencional.
Oye, si sobrevivimos a esto, ¿podemos tener una cita? Bromeó con un toque de diversión en su voz. María no pudo evitar reírse, a pesar de la gravedad de su situación. En tus sueños, replicó con una mirada traviesa. A pesar de la negativa de María, Phil no se rindió. Ay, no seas así, bromeó con una sonrisa pícara. María puso los ojos en blanco, pero una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Concéntrate, Phil, le recordó, aunque había un toque de diversión en su tono. Con una risita, Phil asintió, volviendo a concentrarse en la tarea que tenían entre manos. Mientras seguían repeliendo al enemigo, sus bromas servían como un breve momento de distensión en medio del intenso tiroteo, un recordatorio del vínculo que compartían en medio del caos de la batalla. Mientras tanto, del lado de Leo Fitz en medio del fragor de la batalla al otro lado del cuartel general de Shield, Fitz, Gemma y Al se encontraron luchando contra los terroristas junto a sus compañeros agentes. A pesar del caos que los rodeaba, Fitz no pudo evitar expresar su preocupación por la seguridad de Gemma. «Gemma, ¿estás bien?», preguntó Fitz con voz preocupada mientras la miraba. Gemma lo tranquilizó con una leve sonrisa. «Fitz, estoy bien», respondió con calma. «Recuerda, tengo un cuerpo cibernético, puedo valerme por mí misma». Fitz asintió, pero la preocupación no desapareció del todo de su rostro. «Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme por ti», admitió en voz baja. Al, concentrado en la tarea que tenían entre manos, interrumpió su conversación con un dejo de exasperación. «Chicos, ¿podemos dejar las cursilerías para después?», intervino con tono severo. «Tenemos enemigos justo delante y debemos mantenernos concentrados». Fitz y Gemma intercambiaron una mirada, entre la diversión y la determinación. Asintiendo, volvieron a concentrarse en el tiroteo, con la firmeza renovada mientras luchaban codo con sus compañeros para derrotar al terrorista y proteger su base. Mientras me dirijo a la sede de Oscorp, sigo llamando a Loe con mi dispositivo M-Call. «Loe, vamos, necesito refuerzos aquí», murmuró, con la frustración aumentando con cada llamada sin respuesta. Silencio. «Maldita sea, ¿qué está pasando con Shield? ¿Qué le pasó a Loe?», pienso, con la ansiedad carcomiéndome. Pero aparto esos pensamientos. Peter me necesita. No puedo dejar que se enfrente solo a esos 3 villanos. Al llegar a las afueras de Oscorp, me encuentro con el caos. Terroristas se enfrentan a la policía, las balas vuelan por todas partes y los escombros están esparcidos. Me dirijo al lugar, con el corazón encogido al ver a científicos y civiles caídos. El suelo está cubierto de sangre y el aire está cargado de humo y el penetrante olor a pólvora. Estos bastardos mataron a esta gente, pienso, mientras mi determinación se transforma en una furia fría. Por su aspecto, supe que eran científicos. Llevaban túnicas blancas y atuendos similares a los que suelen usar los científicos. Aterrizo frente a la policía, que me reconoce de inmediato. «Spider-Man, estás aquí». «Spider-Man rojo está luchando contra los villanos allá», dice un agente, señalando el lugar de la batalla. Asiento con la cabeza, consciente de la gravedad de la situación. Entonces los terroristas se quedan visiblemente conmocionados. «¿Eres SP Spider-Man?», balbucea uno, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ignorando su sorpresa, activo mi sentido del ki para contarlos. 20 terroristas y solo 10 policías. No me extraña que estén en desventaja numérica. Necesito acabar con estos terroristas antes de reunirme con Peter. Un terrorista me saca de mi concentración. «Dispara, Spider-Man. Dispárale», grita con voz teñida de desesperación. Sin dudarlo, entro en acción. Las balas pasan zumbando a mi alrededor mientras las esquivo con velocidad sobrehumana, con los sentidos en alerta máxima. Salto y giro, moviéndome tan rápido que parece un borrón. Le doy un puñetazo en la cara al primer terrorista, rompiéndole la nariz. Inmovilizo al segundo con una telaraña, obligándolo a soltar su arma. Le doy una patada en el pecho al tercero, enviándolo contra una pared. Cada golpe es perfecto, cada movimiento está planeado.
Atrapo a más terroristas con telarañas, estampándolos contra el suelo con un golpe seco y satisfactorio. Uno intenta acercarse sigilosamente por detrás, pero lo presiento y le doy una patada hacia atrás sin siquiera mirarlo. Otro se abalanza sobre mí con un cuchillo. Le agarro la muñeca, se la tuerzo hasta que suelta la hoja y luego lo dejo inconsciente de un solo puñetazo. Mientras acabo con el último de los 10 primeros, miro a los terroristas restantes. El pánico es evidente en sus ojos. Uno de ellos, temblando, murmura: «Monstruo». Me apuntan con sus rifles, pero soy más rápido. Esquivo sus balas, usando mi telaraña para desviarlas. Me abalanzo sobre ellos, mis puños se mueven a la velocidad del rayo. Golpeo a uno en el hígado, dejándolo sin aliento. Pateo a otro en el pecho, sintiendo cómo se le rompen las costillas bajo mi bota. 2 más intentan dispararme, pero los atrapo con mi telaraña y los estampo entre sí, sus cabezas chocan con un golpe seco y espantoso. El último terrorista en pie tiembla, su arma se le resbala de las manos. «No eres humano», balbucea. Sonrío con sorna, aunque no tiene ninguna gracia. «Oye, colega, lanzo telarañas y puedo pegarme a las paredes. ¿Acaso todavía puedo ser considerado humano?» El terrorista ignoró mis palabras mientras estaba en pánico, luego les gritó a sus camaradas: «Camaradas, ataquen». Los 5 terroristas restantes abren fuego. Salto de la lona esquivando sus balas y aterrizo en medio del grupo. Le doy un puñetazo en la barbilla a uno, cuya cabeza se echa hacia atrás mientras cae inconsciente. Golpeo a otro en el hígado y cae jadeando. Le doy una patada en el pecho al tercero, enviándolo volando contra un coche aparcado. Atrapo al cuarto con una telaraña, tirando de él hacia mí, y le propino una patada poderosa. La infame patada de telaraña. Ahora solo queda un terrorista. Piedad, suplica el último, con la voz temblorosa. Me acerco, con la mirada fija en la suya. «No he venido a acabar contigo, pero sentirás el dolor que has causado», digo con voz firme e inquebrantable. Mientras preparo el puñetazo, añado con convicción: «Considera esto justicia por las vidas inocentes que has arrebatado». Lanzo un puñetazo con furia, el golpe resuena con un golpe seco y satisfactorio. El terrorista se desploma en el suelo, inconsciente pero aún respirando. Tras derrotar a los terroristas, me dirijo a la policía, que se recupera del intenso tiroteo. ¿Podéis con esto?, pregunto. Además, vosotros 3, policías, seguidme dentro, Oscorp. Tenemos que rescatar a cualquier otro civil. Un oficial, con el rostro surcado por el cansancio pero también por la determinación, asintió y dijo: «Roger, Spider-Man». Al entrar en Oscorp, me invade una oleada de tristeza e ira. Los pasillos están llenos de escombros, con los cuerpos inmóviles de científicos y civiles. Sus figuras sin vida me recuerdan la terrible violencia que aquí se ha desatado. El aire está impregnado del olor a sangre, mezclado con el aroma limpio del equipo de laboratorio. Este marcado contraste me genera aún más inquietud. Mientras camino entre este caos, mi corazón se entristece por las vidas inocentes perdidas y las familias que quedaron atrás. El peso de su pérdida me oprime, alimentando mi determinación de seguir adelante. Sé que debo continuar, por ellos y por quienes aún están en peligro. En medio del caos, veo a Harry Osborn, con su habitual seguridad destrozada mientras está acurrucado contra la pared. Corro hacia él, con los sentidos agudizados por la urgencia de la situación. ¿Cómo ha conseguido Harry llegar hasta aquí?, me pregunto, invadida por la preocupación por el joven. «Peter, ¿dónde estás? Pete». La voz de Harry tiembla de desesperación mientras busca por la zona cualquier señal de su amigo. «Oye, joven Osborn». Grito, con voz firme a pesar de la agitación que me embarga por dentro. Un destello de esperanza brilla en los ojos de Harry mientras me mira. «Spider-Man, por favor», suplica, con la voz cargada de miedo e incertidumbre. «Ayúdame a encontrar a Peter». Desapareció de repente. Le pongo una mano tranquilizadora en el hombro. «No te preocupes, chico». «¿Te preocupa ese chico raro que vi?», pregunto, intentando sonar despreocupada aunque en realidad estoy muy preocupada.
Los ojos de Harry se abrieron de par en par, con una mezcla de alivio e incredulidad. ¿Viste a Peter? Asientó con la cabeza, dedicándole a Harry una leve sonrisa para intentar tranquilizarlo. Sí, vi a ese chico y le dije que se fuera a casa, le aseguró, aunque siento que cargo con una pesada carga al no decirle la verdad. No puedo compartir con él el verdadero peligro que corre Peter. Después de todo, Peter es Spider-Man rojo. Los hombros de Harry se relajan con alivio, y la tensión en su rostro disminuye ligeramente. Gracias a Dios. Peter está bien, susurra, con la voz llena de gratitud. Sí, respondo, y luego mi mirada se dirige a los agentes de policía que se han unido a nosotros. Quédense aquí y rescaten a cualquier civil que encuentren, les ordeno a los policías, cuyos asentimientos decididos son prueba de su compromiso con la tarea que tienen entre manos. Harry, visiblemente conmocionado pero decidido, señala hacia un pasillo lejano. Spider-Man, el Spider-Man rojo está allí, me informa con voz teñida de urgencia. Asiento con la cabeza, una oleada de determinación me recorre mientras me preparo para unirme a Peter en la batalla. Pero hay algo que necesito saber. ¿Cómo lograste salir ileso, Osborn? Pregunto, intrigado por la astucia del joven en medio del caos. Harry se endereza ligeramente, y un destello de orgullo ilumina su rostro. Bueno, tengo mis propios métodos, dice misteriosamente, insinuando su ingenio en situaciones difíciles. Impresionado por su determinación, le hago un gesto tranquilizador con la cabeza. Bueno, no sé cómo has conseguido llegar hasta aquí sin heridas, pero aún así eres impresionante, chico. Ahora ve, sigue a estos policías. Lo animo, sabiendo que su seguridad está en sus manos. Harry asiente con la cabeza, con una mirada decidida en los ojos mientras se prepara para ayudar en las labores de rescate. Lo haré, me asegura, con la voz llena de una renovada determinación. De acuerdo, digo, asintiendo con la cabeza una última vez antes de dirigirme hacia el lugar que me señaló. Mientras me muevo por los pasillos de Oscorp, me concentro en mi sentido del ki, una habilidad que he desarrollado a través de años de experiencia y práctica. Me permite percibir la energía a mi alrededor, captando los movimientos y vibraciones sutiles de la batalla que se avecina. En medio del caos, siento la presencia de Peter como una luz brillante en la oscuridad. Está ahí, resistiendo con valentía. Con una clara noción de dónde se encuentra, avanzo, decidido a llegar a él cuanto antes. Aún más decidido a ayudarlo, me esfuerzo al máximo para alcanzarlo rápidamente. Peter necesita mi ayuda y no lo dejaré luchar solo. Aguanta, Peter. Me digo a mí mismo, firme en mi decisión mientras me preparo para la batalla que se avecina. Ya voy. Al llegar al lugar, mi corazón late con fuerza, impulsado por la firme determinación de proteger a Peter a toda costa. Verlo arrodillado junto a sus atacantes desata una rabia incontenible en mi interior. Eso no lo voy a permitir, murmuro para mí mismo, mi voz convertida en un gruñido bajo de determinación mientras me lanzo a la acción. Con precisión milimétrica, lanzo una ráfaga de telarañas que atrapa a los tres villanos buitre, rey mono y cabeza de martillo antes de que puedan hacerle más daño a Peter. Con un poderoso empujón, los arrojo hacia atrás, y sus gritos de rabia se ahogan con la ráfaga de viento mientras salen volando por los aires. Antes de aterrizar junto a Peter, su voz rompe la tensión, desviando mi atención de los villanos. Me giro para mirarlo, con una expresión que mezcla alivio y preocupación. Spider-Man susurra, con un tono que denota tanto agradecimiento como cansancio. Luego, al aterrizar frente a Peter, dirijo mi atención a los villanos, que se esfuerzan por ponerse de pie, con los rostros contraídos por la furia. Con un gruñido amenazador, los confronto, mi voz cargada de autoridad y justa indignación. ¿Cómo se atreven a lastimar a mi discípulo? Exclamo furioso, cada palabra cargada de desdén. Aprieto los puños contra mis costados, mi determinación se intensifica. Prepárense, cabrones, les advierto con severidad, sin dejar lugar a negociación. El mensaje es claro. Han cruzado la línea y ahora afrontarán las consecuencias. Entonces me giro para mirar a Peter, que está detrás de mí, y una oleada de alivio me invade al verlo ileso.
Red, ¿estás bien? Preguntó, con un tono de preocupación, mientras observo su figura magullada y maltrecha. Peter asiente con la cabeza, con la mirada firme, mostrando una determinación que resuena con fuerza en medio del caos. Estoy bien, dice con voz serena, símbolo de fortaleza en medio de la adversidad. Pero antes de que pudiéramos intercambiar otra palabra, la monstruosidad mecánica conocida como Rey Mono Robot nos interrumpió con una mueca de desprecio. Por fin estás aquí, legendario hombre araña, se burló, con una voz cargada de malicia mientras me miraba fijamente con fríos ojos mecánicos. Nunca olvidaré lo que me hiciste, gruñó, con los ojos ardiendo con una intensidad feroz mientras fijaba su mirada en la mía. No pude evitar poner los ojos en blanco ante la dramática declaración del Rey Mono, cuyo tono resumaba resentimiento latente. Vamos, han pasado años, tío, repliqué, sin poder reprimir una mueca de incredulidad. ¿Sigues guardando rencor? Pensé que podríamos congeniar comiendo unos helados de plátano o algo así. Pero el Rey Mono se mantiene terco, aferrándose aún a su rencor. Pero esos años me metieron en una celda, cabrón. Espeta, con la frustración a flor de piel, lanzándome una mirada que podía derretir el acero. Suspiro profundamente, sabiendo que razonar con él en el fragor de la batalla será inútil. Con una mirada a sus camaradas, el Rey Mono da sus órdenes, dividiendo sus fuerzas con despiadada eficiencia. Buitre, encárgate de Red Spider, mientras nosotros, Ameriad, nos encargamos del legendario Spider-Man, ordena, con un tono rebosante de autoridad mientras dirige a sus aliados. Vulture responde con impaciencia, con los ojos brillantes de anticipación. No hace falta que me lo pidas, declara, con la voz cargada de malicia, preparándose para enfrentarse a Peter. Ameriad, por otro lado, se enfada visiblemente ante la idea de que le den órdenes. Ya te lo dije, no me des órdenes. Espeta, apretando los puños con furia apenas contenida. El Rey Mono asiente con sombría satisfacción, su determinación endurecida por la promesa de venganza. Vale, vale. Hagámoslo. Declara, su voz mecánica convertida en un grito de guerra que resuena en medio del caos que nos rodea. Me giro hacia Peter, con el rostro serio, preparándolo para lo que se avecina. Red, prepárate, le digo con calma, intentando mantener la compostura en medio del caos. Peter asiente, su determinación evidente mientras se prepara para lo que venga después. Juntos formamos un dúo formidable, listos para enfrentarlos. Mientras se desarrollaba la pelea, no pude evitar soltar un grito de frustración en medio del caos. Ustedes, mafiosos, hacen esto por pura maldad. Grité, esquivando el puñetazo que me lanzaba el Rey Mono. El Rey Mono se burló, su voz mecánica llena de desdén. No, se trata de venganza, no solo de rencor, replicó mientras su enorme puño se dirigía hacia mí. Esquivé rápidamente su ataque, con una sonrisa burlona en los labios. Es prácticamente lo mismo. Repliqué, con una mezcla de fastidio y humor en la voz. Mientras tanto, Ameriad me atacó por la espalda, pero lo vi venir. Salté para esquivarlo antes de usar mi telaraña para derribarlo al suelo. Ameriad dejó escapar un gruñido de frustración mientras luchaba por levantarse. Aur. Gimió, claramente descontento con su situación. Pero Ameriad no iba a retroceder y se abalanzó sobre mí una vez más. Entonces, esta enorme figura robótica conocida como Rey Mono intentó atacarme por la espalda. Percibí su movimiento y esquivé rápidamente su puñetazo. Con una sonrisa burlona en los labios, no pude resistir la tentación de provocarlo. ¿Intentas ser sigiloso, eh? Le espeté, esquivando hacia un lado cuando su enorme puño pasó rozándome. Su voz mecánica llenó el aire de ira. Que te jodan, Spider-Man. Escupió, su frustración evidente en cada palabra. No pude resistir la tentación de contraatacar. Que te jodan a ti también. Repliqué, levantando el dedo corazón en señal de desafío. Entonces, con un puñetazo rápido y fuerte, hice que el Rey Mono cayera al suelo con un fuerte estruendo. Su cuerpo mecánico gimió de dolor al estrellarse contra el piso. Aur. El Rey Mono gruñó, sintiendo claramente el impacto.
Y antes de que pudiera recuperar el aliento, Ameriat se abalanzó sobre mí desde un costado. Pero esta vez, me enfrenté a su embestida de frente, propinándole un potente puñetazo en el estómago que lo dejó arrodillado de dolor. ¡Aur! Gritó, con la voz quebrada por la agonía mientras luchaba por recuperar el aliento. Vamos, chicos, paremos con esto, les animé, tomándome un momento para recuperar el aliento y dirigirme a mis oponentes. Puede que venzan a Red, pero yo soy diferente. En mi época, luché contra villanos como ustedes. Ameriad respondió con una mueca de desprecio, con los ojos brillando de desafío. Viejo cascarrabias. Escupió, claramente indiferente a mis palabras. De repente, mi sentido arácnido se activó, advirtiéndome de un ataque inminente por la espalda. Rápidamente lo esquivé, evitando por poco un golpe del rey mono robótico. ¿En serio, cómo puede ser tan rápido?, exclamé, sorprendido por la agilidad de la bestia mecánica. Eres un tipo grande, pero te mueves como uno pequeño. El robot rey mono se detuvo, sorprendido por mi pregunta. Bueno, debido al mecanismo que diseñé en este cuerpo, espera, ¿por qué tengo que explicarlo? Tú eres el enemigo. Gruñó antes de lanzar otro ataque. Me aparté para esquivar su ataque, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Tranquilo, hombre. Tú eres el que dice todo esto, no yo, espeté, listo para continuar la pelea con renovada determinación. Mientras tanto, mientras Peter se enfrentaba a Vulture, la tensión se palpaba en el ambiente, cada movimiento cargado de expectación. Oye, ¿puedes bajar aquí?, gritó Peter, con una voz que denotaba una mezcla de determinación y exasperación. El buitre se burló en respuesta. ¿Qué, soy estúpido?, replicó, batiendo furiosamente sus alas mientras se mantenía suspendido en el aire, justo fuera del alcance. No puedo discutir eso, bromeó Peter, con una sonrisa burlona en los labios mientras lanzaba una telaraña hacia su adversario en el aire. Con reflejos ultrarrápidos, Buitre esquivó la telaraña y se abalanzó sobre Peter con intenciones amenazantes. Sus afiladas garras brillaban en la penumbra, apuntando directamente al cuerpo vulnerable de Peter. Pero el sentido arácnido de Peter ya se había activado, alertándolo del peligro inminente. Con un elegante giro de su cuerpo, esquivó el ataque del buitre con facilidad, evitando por poco las garras mortales. El buitre dejó escapar un chillido de frustración, mientras sus alas lo impulsaban de nuevo al aire, preparándose para atacar otra vez. En serio, eres un fastidio, murmuró Peter entre dientes, mientras su frustración aumentaba al lanzar una vez más su telaraña hacia el villano que volaba por los aires. Pero el buitre fue demasiado rápido, cortando la telaraña con facilidad antes de abalanzarse sobre Peter una vez más, su velocidad era asombrosa. Peter esquivó rápidamente el ataque de Vulture, moviendo su cuerpo con destreza para evitar ser golpeado. Mientras se alejaba del peligro, sus pensamientos se aceleraban, tratando de descifrar qué hacer a continuación en medio de todo el caos. En un abrir y cerrar de ojos, Peter tomó una decisión. Lanzó una telaraña hacia el buitre, pillando al villano desprevenido. Las pegajosas telas se enredaron en las alas del buitre, inmovilizándolo momentáneamente e interrumpiendo su vuelo. Con buitre momentáneamente atrapado, Peter aprovechó la oportunidad. Sin perder tiempo, usó toda su fuerza para tirar de la telaraña y lanzar a buitre contra el suelo. Fue una maniobra fulminante, pero valió la pena, ya que buitre se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe, aturdido por un instante. Por fin te tengo, exclamó Peter triunfante, con una oleada de adrenalina recorriendo sus venas mientras se erguía victorioso sobre su adversario caído. Pero Vulture solo sonrió con sorna ante el triunfo de Peter. La atmósfera estaba cargada de tensión. Con una sonrisa pícara, se burló. ¿Ah, sí? De repente, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto, activándolo rápidamente con una facilidad asombrosa. Una densa nube de humo proveniente del dispositivo cubrió la zona con una bruma confusa. Los sentidos de Peter se vieron abrumados mientras el humo lo envolvía, dificultándole la visión y llenando el aire con un olor acre. ¿Qué? ¿Una bomba de humo?
exclamó Peter, con la voz teñida de incredulidad mientras intentaba comprender la caótica situación. La risa de Vulture resonó entre el humo, fuerte y salvaje. Ja 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 ja, Spider-Man, ahora no puedes vencerme, se burló, con un tono muy seguro de sí mismo. Pero Peter, siempre ingenioso, no se preocupó. Idiota. Replicó, intentando sonar tranquilo. Además, no puedes verme en este lugar lleno de humo. La risa de Vulture se detuvo un instante antes de volver a estallar aún más fuerte. Tú eres el idiota. Mi máscara puede ver a través del humo, alardeó, con una confianza inquebrantable ante el desafío de Peter. A Peter se le encogió el corazón al darse cuenta de la situación. Mierda. Maldijo, comprendiendo que estaba en desventaja entre el humo. Pero incluso en medio del problema, Peter se mantuvo firme. Su mente ya trabajaba a toda máquina para idear un plan que le diera la vuelta a la situación. Mientras tanto, Mark y Emily luchan contra Camaleón. Mark, también conocido como Nigu Twin, y Emily, conocida como Lady Vamp, finalmente habían acorralado al escurridizo camaleón en un callejón poco iluminado. Su respiración era agitada, una mezcla de esfuerzo y frustración. De verdad que eres un fastidio, gruñó Mark, con la mirada fija en Camaleón. Emily, de pie a su lado, dirigió su mirada al villano. ¿Por qué estás causando estragos en el cuartel general de S.H.I.E.L.D.? Exigió con voz firme e inquebrantable. Camaleón solo sonrió, una mueca retorcida se extendió por su rostro. Es para distraer, respondió crípticamente. ¿Distracción? Repitió Mark, con la confusión reflejada en su rostro. Camaleón soltó una risa malévola, con los ojos brillando de malicia. En lugar de perseguirme, probablemente deberías volver al cuartel general de S.H.I.E.L.D., se burló. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿Por qué? Los ojos de Camaleón brillaron con malicia mientras sonreía con suficiencia y decía: mis hombres ya están dentro de S.H.I.E.L.D. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? Exclamó, con la mente llena de pensamientos sobre las implicaciones. E inmediatamente pensó en Loe. No, Loe está ahí dentro. Mierda, tengo que volver, pensó, y su preocupación aumentó con cada segundo que pasaba. Emily notó la angustia reflejada en el rostro de Mark y rápidamente le tomó la mano, apretándola con ternura. Cariño, Loe es fuerte. No se rendirá fácilmente, dijo con voz tranquila y firme, tratando de infundirle confianza. Mark sintió una oleada de calma al oír sus palabras. Asintió. Tienes razón. Lo es fuerte, después de todo, era más fuerte que yo en su mejor momento. Respiró hondo, intentando concentrarse. Luego se volvió hacia Camaleón. Concentrémonos en este tipo. Emilia sintió con la cabeza. Sí, cariño. La risa de Camaleón llenó el callejón, resonando en las paredes. No me rendiré tan fácilmente, se burló, metiendo la mano en el bolsillo. Mierda, otra vez una bomba de humo, murmuró Mark mientras otra columna de humo surgía a su alrededor, envolviendo la zona en una niebla espesa y cegadora. Mark y Emily se acercaron instintivamente. Sus sentidos se agudizaron. Mark escudriñó el humo con la mirada, buscando cualquier señal de movimiento. Quédate cerca, le susurró a Emily. Emily asintió, entrecerrando los ojos con concentración. Agudizó sus sentidos, intentando percibir cualquier rastro del olor de Camaleón entre la densa humareda. Está intentando escapar, dijo en voz baja, con determinación en el tono. Mark apretó el bastón entre sus manos. Esta vez no, juró con voz baja y resuelta. Mientras tanto, Michael Wilson. En medio de la feroz batalla contra estos duros enemigos, me enfrenté al rey mono robótico o King Kong y a la imparable fuerza de la naturaleza, a Meriad. No dejaban de atacarme, lanzando puñetazos y golpes con todas sus fuerzas, impulsados por su profundo odio y determinación. Mientras esquivaba sus ataques, una pregunta me atormentaba. ¿Cómo escapó Bond de la prisión? Me inquietaba, exigiendo una respuesta incluso en medio de este caos. En medio de la batalla, no pude evitar preguntarme, ¿cómo lograste escapar? Mi pregunta contenía una mezcla de fastidio y verdadera curiosidad.
Para mi sorpresa, la voz robótica del Rey Mono estalló en carcajadas, un sonido que resonó con fuerza en el aire con tonos metálicos. Tuve ayuda de alguien que conozco, respondió crípticamente, con un tono cargado de diversión siniestra. Negando con la cabeza con incredulidad, no podía creer la desfachatez de la respuesta del Rey Mono. Este tipo, murmuré para mí misma, sintiendo una oleada de exasperación. Si no quiere contarlo todo, pues bien. Volviendo mi atención a los adversarios que tenía delante, los miré fijamente con determinación. Resolvamos esto, declaré con tono firme y resuelto, dispuesto a poner fin a esta batalla de una vez por todas. La respuesta del Rey Mono llegó rápidamente, sin un instante de vacilación. Adelante. Declaró, con una voz mecánica llena de confianza y malicia que resonó en medio del caos de la batalla. Mientras tanto, Ameriat prosiguió su implacable ataque, impulsado por la furia en cada golpe que me dirigía. Con cada ataque, parecía canalizar toda su ira en sus puñetazos, haciéndolos aún más potentes. Al abalanzarse sobre mí una vez más, sus palabras resonaron con desdén. «Muere, viejo estúpido», gruñó, con un tono cargado de veneno. No pude evitar estremecerme ante su insulto, sintiendo una punzada de molestia a pesar de mis esfuerzos por mantenerme concentrada. «Oye, cuida tu lenguaje», le espeté, dejando entrever mi irritación en la voz. «Bueno, tienes razón con lo del viejo, pero aún así, me duele oír eso». Mientras intercambiábamos insultos y golpes, la intensidad de la batalla no hacía más que aumentar, alimentando mi determinación de salir victorioso contra estos formidables adversarios. Peter estaba en apuros. A pesar de ser ágil y rápido, los constantes ataques del buitre lo dejaban expuesto. Logró esquivarlos por poco. Entonces Buitre atacó con más ferocidad, y Peter se puso en alerta. Sintió el viento soplar mientras Buitre se acercaba para atacar de nuevo, y oyó el débil aleteo en medio del caos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el denso humo le dificultaba a Peter averiguar dónde se escondía Buitre. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Peter sabía que tenía que actuar rápido. Recurriendo a su entrenamiento e instintos, se concentró en el sonido de los movimientos de Vulture en esas situaciones. De repente, a Peter le vino a la mente un recuerdo de una lección de su mentor, Michael Wilson. «Aprovecha tu entorno», resonó la voz en su cabeza. Con la determinación brillando en sus ojos, Peter ideó un plan. En ese momento crucial, Peter despejó su mente, concentrándose únicamente en su sentido arácnido y sus instintos. Se agudizó en los sonidos a su alrededor, ignorando toda distracción. «Vacía tu mente, Pete. Concéntrate». Recordó las sabias palabras de su mentor, el legendario Spider-Man, Michael Wilson. Con Peter tranquilo y con sus instintos agudizados, sabía exactamente lo que Vulture iba a hacer a continuación. Mientras el villano se abalanzaba sobre él, todo pareció ralentizarse. Los músculos de Peter se tensaron, listos para reaccionar al instante. Con un movimiento repentino, Peter extendió la mano y agarró la muñeca de Buitre mientras se abalanzaba sobre él. La sensación de haber capturado a su enemigo inundó a Peter con una descarga de adrenalina, llenándolo de una euforía victoriosa. Al mirar fijamente a Buitre, Peter pudo percibir su sorpresa e incredulidad, una clara señal de que sus rápidos reflejos lo habían tomado por sorpresa. «Por fin te he atrapado, pajarito», exclamó Peter con determinación, una determinación inquebrantable incluso en medio del peligro. Usando su fuerza, Peter rápidamente estrelló a Vulture contra el suelo. El impacto lo sacudió. El grito de Buitre llenó el aire, demostrando que el rápido movimiento de Peter lo había lastimado. Ver a Buitre sufrir hizo que Peter se sintiera mal. Sabía que, bajo la máscara, Buitre era solo una persona, llena de ira y dolor. Cuando el humo se disipó, la voz de Vulture resonó en el aire. «¿Por qué tienes que interferir, Spider-Man?». La voz del buitre estaba llena de frustración y desesperación, cada respiración entrecortada. «Podría haberme vengado de Norman si no te hubieras entrometido». Incluso en medio de la intensa batalla, el rostro de Peter se suavizó, demostrando que comprendía.
Sabía que la venganza podría parecer la respuesta correcta, pero también sabía que, al final, solo empeoraría las cosas. Por eso intervine, dijo Peter con aire de conocimiento, con voz serena en medio del caos. Buscar venganza no es la solución. Solo te consume. Cuanto más la persigues, más te pierdes a ti mismo. Las duras palabras de Buitre, cállate la puta boca. Rompieron la tensa atmósfera, pero Peter se mantuvo firme. Cuando Buitre atacó de nuevo, la concentración de Peter se agudizó, pues el humo se había disipado, revelando a Buitre con claridad. Reaccionando rápidamente, Peter disparó sus lanzatelarañas, apuntando con precisión a los ojos de Buitre. La pegajosa telaraña dio en el blanco, atrapando a Buitre y obligándolo a detenerse en pleno vuelo con un grito de dolor. ¡Aur! Peter vio una oportunidad y actuó con rapidez. Se lanzó hacia el buitre, usando su telaraña como una cuerda para acercarlo. Mientras el buitre se tambaleaba, Peter le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula. El puñetazo impactó con fuerza, haciendo que Vulture perdiera el equilibrio y se tambaleara. Cayó en picado, estrellándose contra el suelo con un fuerte golpe. En un instante, quedó inmóvil, derrotado e inconsciente. Peter se quedó de pie junto a Vulture, recuperando el aliento tras la intensa pelea. Se sentía victorioso, a pesar del cansancio. Pero mientras Peter contemplaba a Vulture tendido en el suelo, una oleada de empatía lo invadió. Comprendió que aquel villano era una persona atormentada por la ira y el sufrimiento. Aunque Peter había ganado la batalla, no pudo evitar preguntarse si habría alguna manera de salvar a Vulture de la oscuridad que lo consumía. Después, se dirigió al lugar donde yacía el Dr. Octavius. Al acercarse, con la preocupación reflejada en su rostro, Peter le preguntó con suavidad: ¿Se encuentra bien, señor? Sin embargo, el Dr. Octavius simplemente se llevó las manos a la cabeza, con el rostro contraído por el dolor. Cállate, cállate, murmuró entre dientes, con la voz teñida de desesperación. La confusión se apoderó de Peter mientras observaba al Dr. Octavius forcejear. «Señor», preguntó con timidez, extendiendo una mano con preocupación. Pero antes de que pudiera ofrecer más ayuda, el Dr. Octavius dejó escapar un grito gutural de dolor. «Aur». De repente, los tentáculos mecánicos unidos a su cuerpo comenzaron a agitarse violentamente, golpeando en todas direcciones con feroz intención. El corazón de Peter latía con fuerza mientras intentaba comprender el caos que se desplegaba ante él. ¿Qué pudo haber provocado este repentino alboroto? Y, lo que es más importante, ¿cómo podría detenerlo? Cuando Peter observó el reactor de fusión que tenía cerca, vio que estaba averiado y no funcionaba correctamente. En un repentino momento de lucidez, Peter lo comprendió. Los tentáculos que llevaba el Dr. Octavius probablemente se habían fusionado con el reactor. Esto provocó una reacción peligrosa, llevándolo a actuar de forma agresiva y sin control. El reactor de fusión, murmuró para sí mismo, recordando sus conversaciones con el Dr. Octavius sobre el proyecto. Es una fuente de energía inmensa, pero también muy volátil. Recordaba haber aprendido sobre las propiedades de los reactores de fusión en su clase de física. Las reacciones de fusión liberan enormes cantidades de energía al fusionar núcleos atómicos, pero si no se controlan adecuadamente, pueden descontrolarse. Los tentáculos, continuó Peter, mientras sus ideas se ordenaban como las de un rompecabezas. Están hechos de un material muy avanzado, probablemente diseñado para soportar calor y presión intensos. También recordó haber leído sobre materiales en ciencia e ingeniería, en particular sobre el desarrollo de aleaciones y materiales compuestos avanzados. Estos materiales podrían interactuar con la energía emitida por el reactor de fusión, lo que podría tener consecuencias impredecibles. Es una reacción de fusión, concluyó Peter con voz urgente. La energía del reactor debió haber desencadenado una reacción con los materiales de los tentáculos, provocando su mal funcionamiento y que se agitaran sin control. En términos sencillos, cuando los tentáculos mecánicos del Dr. Octavius entraron en contacto con el reactor de fusión, probablemente se produjo una reacción química.
Esta reacción pudo haber provocado que los materiales de los tentáculos y del reactor interactuaran de forma que sus propiedades se vieran alteradas. Como resultado, los tentáculos podrían haber absorbido parte de la energía o las sustancias del reactor, lo que podría haber afectado el comportamiento del Dr. Octavius y haberlo llevado a actuar de forma agresiva. Imagínelo como mezclar dos sustancias químicas y obtener una reacción que altere sus propiedades o comportamiento. Entonces, con urgencia, Peter entró en acción. Sabía que debía encontrar la manera de neutralizar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras se enfrentaba a los tentáculos descontrolados, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo podría detener a un hombre que se había convertido en prisionero de su propia creación? Mientras tanto, Michael Wilson. Mientras la lucha continuaba, me faltaba el aire, me sentía agotado por los constantes ataques de mis enemigos. Pero sabía que era hora de terminar con esto. Con gran determinación, actué rápidamente cuando el cuerpo robótico del Rey Mono se abalanzó sobre mí. En un instante, usé mi telaraña para cambiar su dirección, enviándolo volando directamente hacia Ameread. Mientras Ameread se abalanzaba sobre mí, de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Oh, mierda», murmuró entre dientes mientras la forma robótica del Rey Mono se precipitaba hacia él a toda velocidad. «Aur». Resonó el grito robótico cuando el Rey Mono chocó con Cabeza de Martillo, haciendo que ambos se estrellaran contra el suelo con un fuerte estruendo metálico. «Viejo», gritó Ameread, con la voz llena de desprecio. «Dale un buen mordisco a eso, Ameread», exclamé, sintiéndome como un héroe de una película de acción cutre. «Y siento que soy el protagonista de una película de Spider-Man», dije entre risas, encontrando la situación divertida a pesar del caos. Al acercarme a Ameread y al Rey Mono, era evidente que estaban heridos. La pelea les había pasado factura y ya no parecían tan fuertes como antes. Gemían y se les veía menos seguros de sí mismos. «Miren, chicos, es hora de rendirse», les insté con voz firme pero teñida de empatía. Ameread maldijo en voz alta mientras intentaba ponerse de pie, su frustración era evidente. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Pensé que este trabajo sería pan comido». Miró furioso al Rey Mono. «Bond, idiota. No me apunté para tantos problemas». El Rey Mono, también conocido como Bond, replicó con igual intensidad. «Tú eres el cabrón aquí. ¿Por qué me presentó Camaleón a ti, de todos modos?» La mención de Camaleón captó mi atención, provocándome un escalofrío. «Un momento, ¿he oído bien? ¿Camaleón?», pregunté, mientras mis pensamientos daban vueltas a las implicaciones. Bond sonrió con malicia, irradiando satisfacción perversa. «Es uno de nuestros aliados, el que me ayudó a escapar», reveló, con palabras cargadas de un deleite malicioso. La noticia me dejó atónito. La aparición de Camaleón, uno de los enemigos más astutos de Spider-Man, fue una completa sorpresa. Sabía que nuestros caminos se cruzarían tarde o temprano, pero no tan pronto. Y ahora, al ver a Ameread, otro de los enemigos de Spider-Man, derrotado, la gravedad de la situación se hizo aún mayor. «Maldita sea», murmuré en voz baja, mientras mi mente daba vueltas al darme cuenta de que 3 de los enemigos de Spider-Man se habían unido en un solo día. Fue un giro inesperado y sorprendente, y no pude evitar sentirme abrumado por lo que significaba. Dirigiendo mi atención a las figuras debilitadas de Ameread y el Rey Mono, pude percibir cómo flaqueaba su determinación. Con un movimiento decisivo, apreté el puño y le asesté un poderoso golpe en el estómago a Ameread, dejándolo inconsciente en el suelo. Con Ameread fuera de combate, recurrí al Rey Mono. Rápidamente encontré su núcleo y lo abrí, revelando dónde se escondía Bond. «No, no, no, no». Los gritos de pánico de Bond llenaron el aire mientras yo metía la mano dentro, agarrándolo antes de que pudiera escapar. Mientras lo sujetaba con fuerza, sus balbuceos de pánico no hicieron sino reforzar mi determinación. De un golpe certero, lo dejé inconsciente, asegurándome de que no pudiera causar más problemas. Mientras tanto, el lado de Peter. Peter se acercó al Dr. Octavius con cautela, con voz tranquila y tranquilizadora.
Señor, cálmese, le rogó, con la esperanza de disipar la confusión de dolor que nublaba la mente del científico. El doctor Octavius reaccionó con una calma extrema. «Cállense», espetó, agitando sus tentáculos mecánicos con furia, sembrando el caos a su alrededor. A pesar de su agresividad, el doctor Octavius sufría visiblemente, sujetándose la cabeza con gestos de dolor. Peter esquivó con rapidez los ataques erráticos, cada vez más preocupado por su mentor científico. Peter actuó con rapidez y precisión, sabiendo que debía detener al doctor Octavius. Con un fuerte golpe, dejó inconsciente al científico, quien cayó al suelo. Mientras Peter observaba el cuerpo inconsciente del doctor Octavius, un escalofrío de miedo lo invadió. Sabía que los tentáculos mecánicos se habían fusionado con el cuerpo del científico, y la idea de lastimarlo accidentalmente lo llenó de pavor. Peter examinó detenidamente el cuerpo del doctor Octavius, buscando alguna solución. Pero pronto se dio cuenta de que los tentáculos estaban realmente adheridos a la piel del científico. Era un problema grave, y a Peter le preocupaba que intentar extraerlos pudiera empeorar las cosas. Peter sentía una mezcla de frustración y preocupación al pensar en qué hacer a continuación. Sabía que debía actuar rápido para ayudar al Dr. Octavius, pero también sabía que intentar quitar los tentáculos podría empeorar las cosas. Con gran pesar, Peter decidió que tenía que contárselo a su otro mentor, Michael Wilson. Peter está realmente decidido a encontrar alguna solución, por muy difícil que sea, para salvar a su mentor de los peligrosos tentáculos mecánicos. Pero Peter no imaginaba que aquellos trágicos días marcarían el comienzo de su mayor desafío hasta el momento. El ascenso del Dr. Octopus, su archienemigo, cuyas siniestras intenciones sacudirían su mundo, escribiendo un capítulo oscuro en su historia. 2 días después del incidente, sentado en mi habitación, con el peso de los recientes acontecimientos abrumando mi mente, no podía librarme de la conmoción y la incredulidad. El incidente había desembocado en una tragedia, con vidas perdidas y el caos desatado en la ciudad. La compañía de Norman Osborn estaba hecha un desastre, y él ansiaba vengarse del trío de villanos: el Rey Mono, el Buitre y Cabeza de Martillo. Pero a pesar de la ira de Norman, Shield insistió en hacerse cargo del peligroso trío. Su autoridad contaba con el respaldo de la compañía Hilton, lo que no dejó a Norman más remedio que acatar a regañadientes. Mientras tanto, Loe estaba de baja tras el caos que se había desatado en Shield. Al enterarme de lo sucedido, comprendí por qué no me había llamado 2 días antes. En cuanto al Dr. Octavius, la situación era complicada. Si bien Shield quería mantenerlo bajo custodia, Norman insistía en que él era el único que podía ayudar al atormentado científico. El Dr. Octavius seguía sumido en la agonía, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que pronto se convertiría en un villano. A pesar de mi deseo de intervenir, sabía que obligarlo a acompañarme sería ilegal. En cuanto a Mark Taylor y Emily Hawkins, me informaron de que se habían topado con Chameleón, pero lamentablemente, logró escapar. Bueno, era de esperar. Camaleón es uno de los enemigos de Spider-Man, y ese cabrón es astuto como el demonio. Cambia de forma rápidamente, modificando su apariencia y usando su entorno a su favor. Así de sigiloso y taimado es. Reflexioné sobre estos pensamientos, reconociendo la astucia de Camaleón y, con determinación, asumí que algún día Peter y yo inevitablemente nos enfrentaríamos a él. Era solo cuestión de tiempo antes de que nuestros caminos se cruzaran con el astuto adversario de Spider-Man. Pero cuando llegara ese día, estaríamos listos para enfrentarnos al embaucador y poner fin a sus planes de una vez por todas. Entonces hablé con el sistema en mi mente, sentí una mezcla de esperanza y preocupación. Quería salvar al Dr. Octavius de su difícil situación. Sistema, ¿tienes algo que pueda salvar al Dr. Octavius? Pregunté, con la voz teñida de incertidumbre. Sí, anfitrión, lo he hecho, respondió el sistema con tono pausado. Pero déjame decirte, anfitrión, que afectará a los acontecimientos de Spider-Man. Puede que a ti no te afecte el evento canónico, pero Peter es diferente. A él sí le afectará. Mierda, murmuré entre dientes, mientras una oleada de pavor me invadía.
Así que, si afecta al evento principal, no sabemos qué va a cambiar. Puede que sea peor que esto, mierda. La respuesta del sistema fue tranquilizadora, pero ofreció poco consuelo. No te preocupes, anfitrión. Cuando seas mucho más fuerte, hasta el punto de poder cambiar la línea temporal de un universo determinado, te resultará fácil alterar el evento canónico. Mi frustración afloró a la superficie. Joder, me llevará 20 o 30 años ser así de fuerte. Exclamé, con el peso de la tarea que tenía por delante oprimiendo mis hombros. Entonces, se me ocurrió una idea. ¿Y qué hay del tío Ben? Le pregunté al sistema, recordando el momento crucial en que alteré su destino. Sabes que cambié su destino, así que ¿qué pasó en el evento canónico? La respuesta del sistema denotaba preocupación. Eso es lo que me preocupa, anfitrión. No sabemos qué podría cambiar en este mundo si alteras el destino de alguien que debía morir ese día. Mis pensamientos estaban enredados en preocupaciones sobre lo que podría salir mal. Joder, espero no estropearlo todo, dije, sintiendo una opresión en el pecho. Sintiendo una sensación de agobio, decidí concentrarme en otra cosa. Le pedí al sistema en mi mente que me mostrara mi estado. Sistema, muéstrame mi estado, dije, esperando obtener algo de claridad en medio de tanta incertidumbre. El sistema respondió rápidamente. Afirmativo, anfitrión, iniciando DIM. Nombre. Michael Wilson, anteriormente Jonathan Anderson, nacionalidad. Estadounidense. Ocupación. Profesor, en activo, y héroe energía. 562 años, físicamente 24 años, atributos. Fuerza. 350 agilidad. 340 resistencia. 345 resistencia. 335 inteligencia. 200 reflejos. 350 carisma. 60, ocultar, suerte. 70 talento. Congelación del alma modo berserker sentido del ki sentido arácnido mejorado trepar paredes mejorado web orgánica mejorada habilidades de detective mejoradas. Habilidades de liderazgo. Puntos disponibles. Puntos de experiencia. 500 puntos de compra. 35 millones de puntos de compra. Habilidades técnicas. Boxeo. Más allá del maestro taekwondo. Nivel maestro kung fu. Más allá del nivel maestro sistema. Nivel master lucha callejera. Más allá del maestro aikido. Nivel maestro muay thai. Más allá del maestro esgrima. Nivel maestro judo. Nivel maestro jiu-jitsu brasileño. Nivel maestro Wing Chun. Nivel maestro capoeira. Nivel maestro rasgos. Resiliencia congelada. Tras pasar 38 años atrapado en el hielo, te has vuelto increíblemente resistente a las condiciones más extremas. Ya sea frío intenso, calor abrasador u otros entornos hostiles, los afrontas mejor que la mayoría. Esta resistencia te ayuda a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, fortaleciéndote tanto física como mentalmente. Al revisar mi progreso, una leve sonrisa asomó en mis labios. A pesar de los desafíos que se avecinaban, ver mis avances me brindaba cierta tranquilidad. Volviendo al sistema, busqué una aclaración. Sistema, dígame por qué mi recompensa de puntos de tienda y puntos de experiencia era alta en ese momento. El sistema respondió con una explicación sencilla. Porque es un evento canónico, anfitrión. Por eso las recompensas son altas. La explicación del sistema me pareció lógica. Este viaje era solo el comienzo para Peter Parker, mi discípulo. Le esperaban innumerables pruebas y tribulaciones, pero yo estaba decidido a guiarlo y ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Con cada desafío que enfrentara, se haría más fuerte, y juntos, sortearíamos las complejidades de su destino. Con firme determinación, recurrí al sistema mental. Sistema, suma 100 puntos a fuerza, otros 100 a agilidad, otros a resistencia, otros a aguante y otros a reflejos, para un total de 500 puntos de experiencia, indiqué con voz firme y decidida. El sistema respondió con prontitud, reconociendo mi solicitud. Afirmativo, anfitrión, iniciando, confirmó, y su voz digital resonó en mi mente.
Al poco tiempo, el sistema finalizó los ajustes y revisé con entusiasmo mi estado actualizado. Los cambios, aunque pequeños, eran importantes, ya que mostraban cómo se habían distribuido los puntos de experiencia adicionales entre mis habilidades. Fuerza. 360 agilidad. 350 resistencia. 355 resistencia. 345 reflejos. 360 satisfecho con las mejoras, sabía que estaba mejor preparado para lo que viniera. Con mis habilidades potenciadas, me sentía seguro y ansioso por afrontar cualquier desafío. Fue un paso adelante reconfortante en mi camino para convertirme en héroe y mentor de Peter, tal como estaba destinado a ser. Mientras tanto, lado del camaleón. Mientras Camaleón asimilaba la noticia sobre la fuerza de Spider-Man y Spider-Man rojo, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Vaya, así que así de fuertes son Spider-Man y Spider-Man rojo, ¿eh? Impresionante que hayan logrado derrotarlos a los tres. Pero Camaleón sabía que no podía confiarse. Debo mantenerme oculto por ahora, murmuró para sí mismo, consciente de la implacable persecución de Shield. Mientras meditaba sobre su próximo movimiento, un plan comenzó a formarse en la mente de Camaleón. ¿Y qué hay de ese científico?, pensó. He oído que se convirtió en algo y que eso lo enfureció y lo volvió loco. Interesante. Dirigiéndose a la figura que tenía al lado, Camaleón se dirigió a él como señor Doom. No era otro que el mismísimo Dr. Doom, sentado majestuosamente en una silla como si fuera el dueño del lugar. Camaleón expuso su plan para desviar la atención de ellos mientras perseguían sus propios objetivos. ¿Qué tal si hacemos que ese científico les cause estragos?, propuso. Mientras nosotros nos mantenemos ocultos y terminamos lo que usted pretende terminar, señor. ¿Te refieres a uno de los científicos de Norman que enloqueció, como indicaba nuestro informe?, preguntó el Dr. Doom a Camaleón, buscando una aclaración sobre el asunto. Camaleón asintió con la cabeza. Sí, señor, a ese me refiero, confirmó, dando a entender que el Dr. Doom comprendía la situación. Entonces el Dr. Doom observó a Camaleón con una mirada calculadora. Es un buen plan, reconoció. De acuerdo, procedan. Su tono era autoritario, sin dejar lugar a dudas. Con la aprobación del Dr. Doom, Camaleón asintió, mientras su mente ya se centraba en los detalles de su plan. Entendido, señor, respondió con voz decidida. Con el plan ya claro en su mente, Camaleón comprendió la importancia de actuar con rapidez y precisión. Me aseguraré de que el científico cause el caos en el momento oportuno, le prometió al Dr. Doom, pensando ya en cómo llevar a cabo su plan. Con una presencia imponente, el Dr. Doom se levantó de su asiento, su mirada penetrante recorrió la sala con una intensidad que no admitía réplica. Recuerda, Dimitri, comenzó, con voz cargada de urgencia, no tenemos tiempo que perder. Esos cuatro fantásticos ya conocen mis planes. Las palabras del Dr. Doom resonaron con fuerza en la sala, una clara advertencia del peligro que se avecinaba. Al mirar a Camaleón, el rostro del Dr. Doom reflejaba determinación. Por eso no podemos permitirnos perder ni un momento más, declaró, con un tono que denotaba una determinación inquebrantable. Camaleón sostuvo la mirada del Dr. Doom con igual determinación, comprendiendo la gravedad de la situación. Con los cuatro fantásticos pisándoles los talones, cada segundo era precioso y el fracaso no era una opción. Con un gesto silencioso de reconocimiento, el Dr. Doom salió de la habitación, dejando a Camaleón reflexionando sobre su tarea. Mientras Camaleón sopesaba su siguiente movimiento, una oleada de incertidumbre lo invadió. Liberar al científico, por formidable que fuera, parecía inútil contra el poderío de dos Spider-Man. La duda lo carcomía al considerar las abrumadoras probabilidades en su contra. Pero entonces, una chispa de inspiración se encendió en su interior. Oh, ya sé, murmuró para sí mismo, con una sonrisa pícara que se dibujó en su rostro. ¿Qué tal Kraven, Al recordar sus tratos anteriores con el infame cazador, la sonrisa de Camaleón se amplió.
Incluso les dije a sus hombres que robaran armas de Shield en aquel entonces, y aceptaron porque les di dinero. Bueno, los negocios son los negocios, reflexionó, con la mente llena de posibilidades. Conseguir que Kraven pelee contra Spider-Man no debería ser muy difícil. A Kraven le encantan las buenas peleas y siempre busca oponentes duros. Y si existe la posibilidad de que no acepte mi petición, simplemente le daré mucho dinero para asegurarme de que lo haga. Con su plan tomando forma, Camaleón sentía una emoción creciente. El gusto de Kraven por las buenas peleas y su ansia de oponentes fuertes lo convertían en el candidato ideal para el plan de Camaleón. Además, con el atractivo del dinero, Camaleón estaba seguro de que Kraven aprovecharía la oportunidad, preparando así el escenario para un épico enfrentamiento entre cazadores, tentáculos y hombres araña. Mientras tanto, Fantastic 4. Cuando la conversación giró en torno a la inminente amenaza del Dr. Doom, Susan Storm sintió una punzada de urgencia. ¿Qué debemos hacer, Red, con el Dr. Doom? Sabes que tiene otro plan para dominar el mundo, le expresó a su esposo. Reed Richards, con su gran capacidad de razonamiento, asintió con la cabeza. Sí, lo sé. Por eso he estado pensando en cómo impedir que el Dr. Doom domine el mundo, explicó, con la mente ya llena de posibles estrategias. Johnny Storm, siempre ansioso por la acción, no pudo resistirse a intervenir. Vamos, con mis poderes de fuego, podría hacerlo volar por los aires. Exclamó con una sonrisa traviesa. Con un gesto dramático, encendió su icónica frase. En llamas. Ben Grimm, conocido cariñosamente como La Cosa, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la bravuconería de Johnny. Vamos, Johnny, no juegues con fuego, le reprendió a su impulsivo amigo con un tono áspero teñido de diversión. Cállate, Rocky, replicó Johnny, con un tono juguetón que disimulaba la gravedad de la situación. Susan suspiró, acostumbrada a las payasadas de sus compañeras. Estas tontas, murmuró entre dientes, con una mezcla de exasperación y cariño en su tono. Mientras seguían intercambiando ideas, Susan sabía que la implacable ambición del Dr. Doom representaba una grave amenaza. Se daba cuenta, a cada instante, de que su próximo movimiento podría ser aún peor que el anterior. A pesar de los desafíos que se avecinaban, mantenía la esperanza de que el vínculo especial de su equipo sería su mejor arma contra la inminente amenaza del Dr. Doom. Final del capítulo.